Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. Esta noche me acompañan Pablo Iriart. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, Pascal. Martín Espinosa. Pascal, muy buenas noches a todos. Humberto Busaquio. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Y José Luis Vargas. Hola, un gusto. Pues muy bien, la reforma educativa ya comenzó su proceso legislativo y todo indica que se aprobará el próximo martes en la Cámara de Diputados. Faltará el Senado. ¿Esta reforma puede cambiar el curso de nuestra historia? ¿Cuál es la lectura que provoca una iniciativa de esta naturaleza? ¿Tiene dedicatoria, Pepe Buendía? Pues en efecto somos un país sísmico, aunque parezca que durante mucho tiempo se detiene y parece que la actividad baja. Sin embargo, creo que en estos primeros 12 días de gobierno, el signo distintivo es justo el movimiento, la actividad y dentro de ella el anuncio desde el mensaje de la toma de posesión de lanzar una reforma educativa que luego forma parte del pacto firmado por los dirigentes partidistas y el gobierno. Los barruntos de tormenta por el enfrentamiento que este movimiento de placas tectónicas podía generar con el sindicato de maestros, hasta ahora me parece que no se han dado. Creo que las declaraciones incluso de Mónica Arreola, senadora, hija de la maestra Elbester Gordillo, en el sentido de que Peña Nieto, como le dijo a Francisco Garfias, estaba haciendo lo correcto, al retomar el control de la política educativa y que por otro lado lo que tiene que hacer el sindicato es dedicarse a organizar y a defender los derechos laborales de los trabajadores, da cuenta de que en efecto si hay un movimiento de placas telúricas, no necesariamente se está produciendo el enfrentamiento que habría sido o que durante mucho tiempo fue previsible, o por lo menos fue el temor de todos los que se acercaban a pensar en modificar las reglas del juego con el sindicato. Y ahí la primera lectura es el problema respecto de la educación, me parece, lo pongo sobre la mesa, no es desde luego tanto el sindicato, sino la alianza que se mantuvo o que mantuvo el sindicato en las últimas 3 décadas con gobiernos tanto priistas como panistas. Y la segunda pregunta, que me parece relevante ante la eventual aprobación de la reforma educativa, es si esta reforma educativa va a ser suficiente y el cambio de relaciones con el sindicato de maestros para entrar, abatir y superar el rezago educativo que padece el país. Pablo, bien decía Pepe Buendía que hasta ahora el sindicato pues, ha sido muy dócil en su respuesta pública frente a esta iniciativa de reforma al tercero constitucional. ¿Cuál es tu lectura? Mira, mi lectura es primero que se trata de una reforma histórica, de un golpe contundente, enorme, preciso y oportuno, en el momento exacto, al inicio de un gobierno. Esto obviamente no es llegar a un estadio de que ahora sí vamos a tener una educación de calidad, no, es el principio, pero el principio era, creo yo, lo más difícil, es desmontar el aparato del poder de un sindicato al que se le dio todo, gobiernos priistas, gobiernos panistas, especialmente los gobiernos panistas, que le dieron la correctoría del tema académico al sindicato de profesores, el CENTE. Bueno, ¿qué va a pasar? Preguntas tú. Estoy convencido de que no hay reformas indoloras y que sí vamos a tener una reacción fuerte, virulenta, no del CENTE, no del lado de la profesora Gordillo. Ya mostraron que no comen lumbre y que tratarán pues de mantener ciertas cosas lejos del fuego. Pero sí vamos a tener a los maestros de Oaxaca en la calle. Ya lo anunció Mohamed, se llama el líder de la sección 22, que no van a tolerar entregar una conquista, dijo, histórica, que nos ha costado sudor, lágrimas y sangre, como es la herencia de las plazas en las escuelas.
y también Artemio, que es bastante articulado, Artemio, no me acuerdo el apellido, del líder de la sección, el líder histórico de la sección michoacana, que ha dicho algo similar. Falta todavía que los maestros de Guerrero, que son un poco menos académicos que los maestros de Michoacán, digan lo suyo. Creo que vamos a tener movimientos muy fuertes a partir de enero en contra de esta reforma. Humberto, Pablo dice, o así entendí, que pues era el primer paso para poder arreglar la educación en este país. No se podía avanzar en los demás temas mientras no se desmontara esta relación entre el sindicato y el gobierno. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que la ley por sí misma no monta ni desmonta nada. Me parece que será el proceso el que vaya aclarando para dónde van las cosas. Pero cuando hablamos de los sindicatos, me parece que hay que recordar que su función es mejorar la condición de los trabajadores, la condición laboral de los trabajadores. Toda conquista que puedan ganar para ellos es bienvenida. Para eso existen, para eso están. Y en el caso del sindicato magisterial, me parece que también hay que tener muy presente en cualquier análisis el hecho de que por un lado está el sindicato, digamos, oficial, el CENTE, y por otro está la CENTE, la coordinadora. La coordinadora, que es la oposición dentro del sindicato, pero es una oposición muy poderosa, muy movilizada, y yo creo que se trata de una amenaza para cualquier intento de quitar derechos a los trabajadores, derechos adquiridos. Creo que tendrán que negociar con mucho cuidado, porque los profesores están organizados, altamente organizados. Yo creo que es uno de los sindicatos con mayor organización. Ángel, ya decían Pablo y Humberto que efectivamente está la CENTE pues, en pie de guerra, o por lo menos diciendo que no va a aceptar tan dócilmente estas reformas. ¿Cuál debería ser la respuesta si es que se materializan estas amenazas? Primeramente, antes de responder a tu pregunta, quiero decir que yo no comparto esos juicios en relación con que la reforma o esta iniciativa de reforma constitucional, que es lo que es, falta todavía la parte de la ley reglamentaria, que ahí es donde vamos a ver los enfrentamientos a los que hacía mención correctamente ahorita Humberto, de los trabajadores defendiendo sus derechos. Ahorita está una iniciativa de reforma constitucional que es paladiable y aceptable prácticamente por todos, pero no comparto ese juicio de que esto sea un golpe para la maestra, un golpe para el sindicato. Mi visión es un poco diferente, mi enfoque es un poco diferente. Yo creo que esta iniciativa de reforma constitucional tiene un blanco muy claro. Repito que no es el sindicato, sino es un Estado omiso y un Congreso cómplice. En 1943, cuando se crea el CENTE, y en 1946, con el decreto donde le otorga una serie de facultades, donde empieza la abdicación del Estado mexicano en la fijación de la política educativa y en el manejo de la estructura, quizá ahí estén los gérmenes de lo que estamos viendo ahorita. De tal manera que esta iniciativa que plantea el presidente Peña Nieto tiene por objeto, en primer lugar, es una autocrítica de facto a un Estado, repito, omiso y a un Congreso cómplice. Entonces, el Estado debe retomar lo que perdió, lo que de buena gana dio, y como bien dice Pablo, priistas y panistas por igual, y quizá fue más evidente por la cesión de espacios en el aparato político, en la estructura administrativa por parte de Fox y de Calderón. Pero al final de cuentas esta etapa se solventará prácticamente sin oposición. Todo el mundo aplaude esta iniciativa. ¿Qué va a pasar ya cuando entremos a los comos, a los asegúnes, a esas amenazas? Y ahí quiero decir lo siguiente. Yo tengo cierto temor de que estemos ante una reedición, haciendo las salvedades correspondientes en tiempo y forma y en adversarios, de la guerra de Calderón. El secretario Scheifet, que algo sabe de política, dijo que se va a aplicar la ley en el momento en que entre en funciones todo este mecanismo evaluatorio. Dice no tendrá efectos retroactivos porque no constitucionalmente no es posible, pero de que se deberán evaluar profesores hay que hacerlo. Es evidente que ahí va a estar la reacción y las tres secciones o los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca rechazarán de entrada esa situación.
Como Michoacán rechazó incluso la evaluación. Efectivamente, así es. Y además, el rechazo no se realiza de manera civilizada proponiendo mecanismos alternos de evaluación, sino se rechaza de manera violenta, tajante, rompimiento con el Estado. En ese momento, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer la Secretaría de Educación Pública? A pregunta expresa, el secretario Chuaifet respondió: bueno, eso será tarea de otras secretarías, no de la SEP. No, va a ser tarea de la SEP. ¿Va a levantarles actas de abandono de empleo? ¿Los va a liquidar? ¿Los va a despedir? Ahí va a ser fundamental el apoyo que el CENTE pueda dar. ¿Por qué? Porque es la única organización que podría en un determinado momento juntar 30, 40 mil, 50 mil maestros para ir a dar clase, evidentemente con la necesaria y obligada protección de la fuerza pública. Yo creo que ahí es donde va a estar el quid de esta recuperación del Estado de lo que abdicó hace muchísimos años y que en los últimos 12 vimos una situación casi vergonzante. Por eso yo me esperaría para ver cuáles van a ser las reacciones de ambas partes, el Estado, representado por varias dependencias, y el gobierno federal mismo, y por otro, los adversarios, en este caso estas secciones. Pero también hay una parte importante que son los gobernadores. Si alguien ha sido omiso y cómplice, empezando quizá por Eladio Ramírez en Oaxaca y luego Ulises y todos, y en Guerrero y en Michoacán, y donde gusten ustedes, ¿qué va a pasar? ¿Van a abonar los gobernadores a esa situación de ingobernabilidad? Porque una cosa es estar en la Ciudad de México y otra cosa es estar en Morelia, en Oaxaca o en Chilpancingo. Entonces, yo creo que estamos ya en el momento de entrar a los odiosos detalles. Ahí es donde sí, efectivamente, se va a ver cuál es la verdadera decisión del Estado mexicano frente a este problema. Gracias, Ángel. José Luis. Bueno, sin duda como promesa nacional el que nos hablen de la capacidad o de que el proyecto primero de este gobierno sea recuperar el control de la educación, que el Estado recupere de los sindicatos, sin duda es una cuestión muy promisoria. Sin embargo, como ya lo decía Pablo antes de entrar al programa, a lo mejor soy un poco pesimista. A mí lo que me preocupa en el fondo es que empecemos a ver un gobierno que se quede en el cascarón y que no nos cuente cómo va a ser la instrumentalización para poder llegar a eso. Coincido con lo que dice Ángel, creo que mientras no conozcamos la viabilidad de la Ley General de Educación y sobre todo la capacidad de la clase política para cumplir esos pactos que hace unas semanas firmaron con bombo y platillo, y que desde mi punto de vista atrás de eso, de parte de la oposición, está la sobrevivencia política de dos actores políticos, tanto del PAN como del PRD, y no tanto que haya un convencimiento hacia el interior de sus clases políticas de que se cumpla con esos acuerdos nacionales. Mi preocupación es que a la primer provocación electoral que estará en Baja California el próximo año, se empiecen a romper esos pactos y se empiecen a romper esas alianzas y fortalezcamos de cierta manera otra vez a esos poderes de facto como el que representa la maestra del Westerwelle. Ahora, Chuaifet decía que si la maestra no acompaña, el sindicato no acompaña, yo extendería esto a los partidos políticos. Estaba la sociedad y la sociedad tiene esto como una demanda muy, muy sentida, ¿no? Si lo vemos incluso a la luz de lo que sucedió en Oaxaca hace algunos días contra maestros faltistas, ¿no hay una gran presión social por llevar esto a cabo? Yo creo que sí, pero también, Pascal, yo donde veo que el tercer punto que creo que también puedo ser pesimista es que nosotros los ciudadanos lo que esperamos es que mañana tengamos mejores maestros y mejores escuelas. A lo mejor esto segundo sí se puede, pero lo primero creo que va a estar difícil porque, refiriéndome nuevamente a la metáfora del huevo, creo que la calidad de la yema del huevo es la que hay. Es decir, los maestros que tenemos que fomentaron la CENTE y el CENTE son de varias generaciones atrás, son estos. Y cambiar la calidad de la educación también implicará, más allá de que ya haya control en las políticas, en las evaluaciones, etcétera, también lo que implicará es tener nuevos tipos de maestros, que eso se dará desde mi punto de vista en dos generaciones, claro. Son pasos posteriores. Claro. Ahora primero hay que empezar por la A. Pero refiriéndome a lo que me pregunta Pascal, es decir, ¿las expectativas sociales se lograrán cumplir?
yo creo que no es tan promisorio en el corto plazo. Martín. Yo creo que hay dos aspectos importantes, el tema político dentro de la reforma y el tema operativo, educativo de la propia reforma. Y los dos son muy complejos. Desde el punto de vista político, bueno, pues sin duda, como decía Pablo, los maestros no comen lumbre, los líderes que están dentro del CENTE, bueno, se nota que hay ya algún pacto, alguna alianza, alguna situación que al propio sindicato le va a redundar en un beneficio, si no estuvieran apoyando políticamente la reforma, porque de alguna manera esto nos habla, viendo las cosas desde atrás, de una alianza que tanto se ha negado entre la profesora Elbester Gordillo y el PRI que hoy detenta la presidencia de la República. Veo esa parte. Y desde el otro lado, desde el punto de vista operativo, creo que hay una serie de cuestiones que van a tener que remontarse de décadas que venimos arrastrando de mala calidad magisterial. Y como dicen, con ellos nos tocó arar y con ellos se va a tener que hacer la nueva reforma. Que va a ser una reforma que tendrá que demostrar que efectivamente es la gran reforma del siglo XXI en la educación. Pablo. Bueno, es que es como decía Humberto Musacchio al inicio del programa, los sindicatos están para defender los intereses de los trabajadores en el ámbito laboral. Con esta reforma ahí se les pretende regresar. Entonces, me parece que el CENTE dice, bueno, nosotros nos vamos a remitir a esta defensa de los intereses de los trabajadores y, y a la defensa de sus derechos. Pero esto exhibe de una manera prístina a lo que fueron los gobiernos anteriores. Les dieron todo el sindicato cuando los gobiernos tienen detrás de sí la fuerza del Estado. Y nunca un sindicato le puso una pistola en el pecho a un secretario de Educación para sacarles todas las canojías que le sacaron, es decir, lo pusilánime, lo débil, lo convenenciero, lo corto de miras de los gobiernos queda totalmente exhibido. Y un dato adicional, solo el gobierno de Vicente Fox le dio más dinero al CENTE que lo que le dio Salinas y Zedillo juntos. Porque al final fueron aliados, Pablo, pero además a mí me llama mucho la atención este signo contradictorio que estamos viendo en los últimos días de la semana que terminamos. En tanto se habla del sindicato como aliado de la reforma, no pasan ni 72 horas cuando el sindicato le entrega a sus 54 líderes seccionales en el país y a sus miembros del comité ejecutivo los viajes que se van a dar todo diciembre a costillas del erario público con todo y sus acompañantes. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, es muy breve, regresamos, estamos en Círculo de Ideas. Pero ahí... Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando de la reforma educativa impulsada por el presidente Peña Nieto en el marco del Pacto por México. Ángel, falta todavía la aduana legislativa. En el Senado, perdón, en la Cámara de Diputados está aprobado en comisiones. El martes va al Pleno con artículos reservados y de ahí al Senado. ¿Cómo ves el proceso legislativo? El proceso, si nos atenemos a lo publicado o que reflejan las posiciones de algunos diputados, yo creo que no será tan dúctil el paso por ambas cámaras incluso. Parece que los legisladores integrantes de esta legislatura, de ambas cámaras, han empezado a practicar un deporte interesante que es querer quitarle al Ejecutivo una serie de facultades, muchas veces sin el menor apego constitucional, como fue lo que acaba de suceder en el Senado con los 3 chiflados, o al menos parece que nomás queda un chiflado, los otros 2 se han ocultado un poco, queda nomás Cordero. Pero de repente dicen, el presidente del INEVAL no debe de ser designado por el Ejecutivo, debe de ser nombrado por los integrantes del Consejo. Segundo, sus integrantes deben de ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
O sea, si nos atenemos a las características y al tipo de investigación que realizan los que integran el Sistema Nacional de Investigaciones, de investigadores, es una minoría. Muy poquitos los que realmente tienen el campo educativo como materia de investigación. De tal manera que es casi una ocurrencia. Esto es un poco un juego de vencidas. Pues yo creo que así no va, como diría el gran filósofo Emilio Gamboa, no va a transitar bien esta iniciativa. Yo creo que deberíamos, sobre todo si hay este ambiente positivo hacia la iniciativa que ha presentado el presidente Peña Nieto, yo creo que debería salir tal y como se ha planteado, no poner estas trabitas que, lejos de ser una aportación realmente importante desde el punto de vista conceptual y operativo, lo único que pretende, como decía, es jugar vencidas con el Ejecutivo. Eso es lo que pensaría de la iniciativa. Gracias, Ángel. Pepe, buen día. Yo creo que sí sería una ingenuidad pensar que una reforma educativa, después del rezago de décadas que venimos arrastrando, pudiera ser algo tan simple como que dependiera de un elemento o incluso de una letra, como si todo pudiera resolverse si pasáramos de la A de la E a la A, de Elba a Alba. Sería pues una situación absolutamente ingenua. Se trata de una relación pervertida en la que un sindicato tomó una serie de atribuciones que nunca tenía que haber desarrollado, que incluso se da un proceso que lleva incluso, digamos, a tomar como rehén la política educativa en función de intereses bastante alejados, incluso de los sindicales, que tienen que ver con políticas o intereses de los propios dirigentes. Y por otro lado, un Estado que en efecto fue omiso y cedió una facultad sustantiva como es la de dictar las políticas educativas del país. Entonces, creo que ahí hay una relación que de entrada tiene que modificarse, que no depende solo de una persona y que es, digamos, bastante sui generis en el país. Los maestros, por poner solamente un dato, en un país como Finlandia, ni siquiera son trabajadores sindicalizados, sino funcionarios municipales. El tema ahora es qué hay que hacer para recuperar y poder dar viabilidad a esta reforma educativa. Yo creo que todavía, como señalaba ahí Pablo, y coincido, es apenas el inicio de algo mucho más amplio, que tiene que ver con cómo vamos a revertir el que la educación, digamos, a las zonas pobres sea tan pobre. Las diferencias entre la educación a zonas rurales y a zonas urbanas, las diferencias entre escuelas públicas y escuelas privadas. Todo eso son políticas educativas y no necesariamente tienen que ver con el comportamiento del sindicato. Aunque, y eso es algo que también tenemos que asumir si se trata de un asunto estructural, las resistencias que pueda ofrecer el sindicato de aceptar cuestiones, como ya lo ha venido ocurriendo, de someterse a la evaluación, es posible que se sigan presentando y ahí pues es la autoridad la que tiene que garantizar la aplicación de la reforma. Ahora, hay un tema que todavía está en discusión en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Lo mencionaba Ángel. Y la pregunta de fondo es, si esto requiere de la construcción de un órgano autónomo que garantice la aplicación de la reforma, ¿cómo le damos viabilidad en un país en el que los órganos autónomos, en varios de los casos, han sufrido pues grandes procesos de desprestigio, sobre todo por la forma como se integran a través de las cuotas partidistas o como órganos dependientes del Ejecutivo? En efecto, ahí está el quid de la negociación en este momento en el Congreso. La oposición, PAN y PRD, lo que quieren es que el presidente no designe al presidente de la Junta y que sean elegidos como los ministros de la Corte por 2/3 partes en el Senado. ¿Eso nos garantizaría tener un órgano autónomo? Permítame abundar en este punto. Yo coincido con Pepe porque creo que hemos encontrado que para todos nuestros males la solución es generar un órgano constitucional autónomo, colegiado, por cierto. Y los órganos colegiados son terriblemente complejos para poder operar y sobre todo para poder operar políticas públicas. Claro. Los órganos colegiados sirven para interpretar leyes, sirven para una concertación política, como es el caso del IFE, pero para decidir si unos maestros cumplen o no cumplen con los requisitos de calidad,
Me parece que para eso ya hay una Secretaría de Educación y creo que a veces lo que está pasando en este país es que estamos haciendo ínsulas de temas donde nadie quiere soltar su coto de poder. Es decir, oímos al rector de la UNAM hablar de la educación superior como si él fuera el rector de toda la educación nacional, cuando hay una subsecretaría de educación superior, y creo que eso se tiene que acabar para decir, el señor, en este caso Chuaifete, es el secretario del ramo, hay un presidente que ya propuso algo y que lo avalaron los partidos, y que se ejecute la política y que no estemos en estas cuestiones que acaban siendo grilla, estos órganos colegiados y estas discusiones, y que además frenan mucho los tiempos que se tienen para poder lograr las reformas. Pablo. Sí, yo creo que estamos empezando en el hilado fino del asunto, ¿no? Con lo que dicen José Luis y Pepe Buendía. Pero me quiero detener en dos cosas que decía Ángel Verdugo. Estamos en el papel del Congreso. A mí me parece que el papel del Congreso sí es enriquecer, discutir y analizar las iniciativas. No me asusta que en la Cámara de Diputados hagan algunas propuestas y que en el Senado van a venir otras. Tengo entendido que el PRD en el Senado va a plantear fijar las cuotas de los comisionados. Me parece bien. O sea, hay que fijar cuotas a los comisionados. ¿Los sueldos, cuando dices cuotas, los sueldos? No, la cuota de cuántos comisionados puede haber. Que hay 15,000, 20,000, 80,000, no lo sabemos. Nadie sabe. Nadie sabe. Eso hay que hacerlo. A mí me parece que para eso está el Congreso. Y lo segundo que tocaba Ángel también, que me parece muy importante el tema de la participación social. Y creo que eso le ha fallado a este gobierno. Está muy bien la operación política. Extraordinaria la operación política, que el PAN diga, esta es la reforma que queríamos, el PRD diga, esta es la reforma que siempre hemos pugnado, y el PRI nosotros la presentamos, me parece hasta el magistral, que hasta el eso es hilar fino en política, eso es operación política. Pero la sociedad no la incorporaron, y esta reforma, sin el respaldo social que decía Ángel, no la veo transitar por las barricadas, por la quema de formularios de evaluación y por todo lo que se viene de la resistencia a la ¿Pero qué te reforma. parecen las organizaciones? Digamos, hay organizaciones como Mexicanos Primero y otras que son buenos para hablar en tele, hombre, para hablar en radio, pero la movilización social, vamos, me remito a un tema polémico y no quiero que sea el tema, el quinazo. Bueno, cuando cayó la quina, pero al día siguiente, a los 2 días, estaban todos los intelectuales, empezando por Octavio Paz, firmando un desplegado de qué bueno que cayó este líder tal y el respaldo al presidente de la República. Una movilización nacional de respaldo a una decisión del Estado. No digo si es buena, es mala, ni la forma, pero creo que eso faltó en esta ocasión, involucrar mucho más a la sociedad ante un tremendo golpe que es que yo no sé si el gobierno lo va a resistir. Humberto Musacchio. Esto del quinazo que se ha estado repitiendo además en los medios que supuestamente le van a dar a Elvester Gordillo. Quinazo siglo XXI, le dices, ¿no? Pues sí, me recuerda que eliminan a un líder charro y ponen uno peor. Yo creo que los gremios no salen ganando con eso. Pero voy al punto. Me aterra la posibilidad de que se quiera aplicar una reforma en la educación a golpes. Yo creo que ahí es donde interviene la política, pues para eso está la política, para arreglarse, para convencer, para discutir, para ceder cuando hay que ceder. Pero hasta ahora creo que es objetivo. Creo que es objetivo decir hay que buscar la manera de discutir también. Hasta ahora ha sido con dinero, ¿no? Como se han arreglado los problemas es con más los fácil maestros. para los funcionarios, ¿no? Sí, pero ¿será la solución ideal? Es decir, ¿hay negociación posible en el caso de organizaciones que están acostumbradas a chantajear? Sí, hay negociación posible, por supuesto, porque hay un amplio interés social. Los mejores momentos de la educación en México se han dado siempre con un gran apoyo social. Yo no recuerdo que haya habido momentos importantísimos de la educación que no hayan contado con una amplia base social. Pero quiero decir algo más, y es que el secretario de Educación trae un equipazo. Rodolfo Tuirán, es un demógrafo extraordinario, el mejor que por ahí tenemos. Un prietito en el arroz nada más, pero... Está Fernando Serrano Migallón, que es un funcionario que conoce de cabo a rabo la educación del bien superior. Y del mal. Del bien y del que es un hombre conciliador con mucha mano izquierda. Está del Val, bueno, que es un hombre que con una sensibilidad social probada, con una honestidad impoluta, que no está nada mal. Y está Alba Martínez. Alba Martínez desde niña prácticamente está al tanto de los problemas del magisterio. ¿Es la hija de Arnoldo Martínez Verdugo? Hija de Arnoldo Martínez Verdugo, líder del Partido Comunista durante 20 años.
Pero ella ha estado atenta, participó en el movimiento revolucionario del magisterio, conoce los problemas del magisterio y sabe también de las soluciones posibles, y es también una negociadora. Toda negociación política, para ser eficaz, necesita contar con la fuerza. Entonces yo no omito que en cierto momento y contra ciertos sectores o personas, lo que tú dices, que no se comience por pueda ahí. usarse la fuerza, pero me parece que hay que poner la política por delante. Martín, Rápidamente, abundando brevemente sobre lo que destacaban aquí, que empezó Pablo Iriart con el tema del respaldo social, es que cómo involucras a la sociedad que está partida en el tema educativo, que durante muchos años no participó de toda esta estructura desgastada, maleada, relación perversa. ¿Está partida o alejada? Alejada, pues, alejada sería el término más correcto. ¿Cómo la acercas ahora con esta intención de que también forme parte de toda la iniciativa, incluyendo el Pacto por México? ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, organizaciones de extrema derecha tienen su asociación, su Unión Nacional de Padres de Familia. El PRI tiene su asociación de padres de familia, que siempre se han manejado con fines políticos, no con fines académicos, con fines de mejoramiento de la calidad educativa. Yo ahí sí veo un problema de cómo acercar a esta sociedad en general, que ha estado muy alejada de todo el manejo y de toda la participación que deben tener las asociaciones de la sociedad en favor de una mejor educación. Ángel. Una necesaria acotación. Se menciona esta relación entre sindicato y el Estado, pero no se dice cuál es la razón de esta abdicación del Estado. Esta abdicación del Estado o esta entrega al sindicato y a sus dirigentes de ciertas áreas críticas de la estructura del sistema público de educación fue el pago que realiza el Estado a un servicio electoral que viene prácticamente desde los años 30. Aun cuando no había CENTE, ya en el cardenismo los maestros rurales jugaron un papel fundamental para ese corporativismo de viejo tipo que estableció el general. Así es. Entonces, se mantiene esa situación, esa estructura. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy? Ya se ha visto que la estructura magisterial ya no es un elemento indispensable en el proceso electoral. La formación de clases medias o el cambio de los partidos mismos, antes prácticamente lo que Salinas llamó la época del partido casi único, de tal manera que hoy el sindicato ya no es indispensable, no digo que sobre, pero ya no es indispensable. De alguna manera también eso contribuye a generar esta situación donde dices, a ver, tú ya no me sirves como me servías antes. Lo que le pasó a la CNC, Humberto, hace 15 o 20 años, cuando la apertura económica, producto del tratado y también del Tratado de Libre Comercio. El otro aspecto es el de la participación social. Ahorita Pablo señala una cosa que normalmente tomamos casi por dada y la olvidamos. Lo que sucedió con la quina en 1989 y este apoyo masivo abierto. Pero ¿qué pasa 23 años después donde no hay eso? Lo más curioso es que todos estos especialistas y todos estos que atacan a la maestra desde todos los puntos de vista y posiciones y trincheras, prácticamente todos tienen a sus hijos en escuelas privadas. Es decir, a la intelectualidad, a todos esos grupos, digo, ¿conocen alguna escuela pública? Porque cuando pasan por algún eje vial o ven ahí escuela niño artillero y cosas así, pero ellos, kinder o preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y ya cuando terminaron su formación, entonces sí van a la UNAM o al Politécnico o a la UAM. Pero esa gente toda es uno de los principales soportes que tiene la educación privada en este país. De tal manera que ese apoyo que vimos hace 23 años, pues hoy realmente no les interesa. Es el alejamiento que hablaba Pascal. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ahí es donde la estructura del CENTE, dígase lo que se diga, va a jugar un papel fundamental. La única estructura... Para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal. Sí. Lo único que está vertebrado en materia educativa son ese millón 200 o eso, y quitémosle 300, 350 de la coordinadora, pero tenemos 800, 900 mil maestros del CENTE. Y no hay más cera que la que arde. Y como también bien dijo Pablo, el recambio generacional
Eso será quizá en 20, 30 años, a mediano plazo. Pero ahorita, como diría el clásico, con estos güeyes habrá que arar. Y ahí es donde la participación abierta y clara del CENTE y de la maestra en particular va a ser de fundamental importancia. Muy bien, vamos a otra pausa, regresamos, estamos en Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas y bueno, este es el último bloque del último programa del año. Termina 2012 y sin duda ha sido un año histórico por múltiples razones, muchas noticias, muchos cambios. ¿Qué lectura hacen ustedes de estos 12 meses, Pablo? De estos 12 meses, bueno, evidentemente lo más importante es el cierre del círculo de la alternancia. Perdió el PAN, el PRI regresa, estamos viviendo una normalidad democrática. Vamos a ver por qué sucedió esto. En mi opinión, sucedió porque la capacidad adquisitiva del salario cayó 28%, la pobreza extrema aumentó 26%, y el 60% de los trabajadores del país lo hace en condiciones de informalidad. Ahí está el meollo de por qué quedó en tercer lugar el Partido Acción Nacional. ¿Por qué la inseguridad? Y ahí estará, estoy tocando en este momento lo económico nada más, por supuesto que hay otras ramas, y por qué el PRI, si no se ve en ese espejo, va a perder también la presidencia de la República dentro de 6 años, si no se trasminan todo el beneficio económico de las élites hacia los sectores mayoritarios del país. Humberto. Que salpiquen, yo creo que esa es una urgencia. Sagrado verbo, sagrado verbo. Efectivamente, que el pequeño núcleo de gente que recibe un porcentaje inmenso del Producto Nacional entienda también que tiene que ceder. Yo creo que hay el proyecto, por lo que he leído de las declaraciones presidenciales, hay la idea de impulsar la inversión, tanto nacional como extranjera, crear empleos. Es desesperante esa situación. Yo no sé si mejorar los salarios, eso ya me parece que sería demasiado pedir, pero ese es otro asunto pendiente. Y para que eso pueda ocurrir, yo creo que necesitan tener sus fuerzas ordenadas, y quieren tenerlas ordenadas que mandan a César Camacho al PRI. César Camacho, que es un político muy hábil, listo, que sabe organizar, que está acostumbrado a trabajar abajo y arriba. ¿Por qué? Porque este gobierno necesita el apoyo de un PRI fuerte. Y para eso mandaron a César Camacho, y a mí me gustaría que me contradijeran. José Luis, ¿con qué te quedas de este año? Pues yo destacaría 2 cosas. Primera, un año en el cual fue muy difícil el último año del sexenio de Felipe Calderón, porque ya era un año de hartazgo, la sociedad ya quería que se fuera, no había política, no se hacía política, todo estaba enfrascado en la mentada guerra, ¿no? Y por cierto, vale la pena destacar que llevamos 10 días donde no hay guerra, es decir... o no se habla de ella. O no se habla de ella, seguramente sí la hay, seguramente sí hay detenidos, seguramente sí hay asesinatos. Hay colgados, pero ya cambió el discurso, ya cambió la percepción pública y mediática, y eso me parece que por lo menos empieza a revivir el optimismo y la esperanza social. La segunda cosa que yo destacaría, pues, es el proceso electoral. Un proceso electoral que primero nos dice que tenemos un sistema electoral de calidad y en ese aspecto somos un país democrático, digamos, serio. Segundo, destacaría un fenómeno que sale en este proceso electoral, que es el movimiento 132, que pues es un fenómeno raro que hay que tomar con mucho cuidado y que creo que hay que atender con una visión de Estado y de gobierno. Y tercera, diría como el manual de lo que se debe hacer en una campaña electoral, que se podría escribir a partir de este proceso electoral, que creo que es lo que hizo el equipo de Peña Nieto, así el paso a paso, y lo que no se debe hacer en un proceso electoral, que es lo que hizo el equipo pues del presidente Calderón, hasta tal grado de preferir que ganara el partido contrario para no dejar a su propia candidata de partido. Creo que esos son como hechos muy importantes, y obviamente pues el día de la transición, que ese día pues es el antes y el después para muchos. Martín. Yo creo que es el año del alto en el camino para el país.
Creo que es el año en el que tenemos que reflexionar y se está reflexionando. Me llama mucho la atención que el presupuesto, el paquete económico, está saliendo con una tersura que quizá no imaginábamos, pero que habla de los acuerdos políticos abajo y arriba. Creo que es un año de retomar muchas cosas como país y a partir de aquí es el año de la última llamada. Si no refundamos el país a partir de este momento, yo no sé si esto aguante todavía algunos sexenios más, pero lo social que destacaba Pablo, el tema de la violencia, el tema de la refundación de nuestras instituciones, yo creo que estamos en el momento justo para emprender un nuevo camino como país. Pepe. Yo creo que hay un dato que es contundente, lamentable, cierra no solamente este año, sino este sexenio, y es que en el país haya, después de 6 años de guerra contra el crimen organizado, 25,000 desaparecidos. La cifra es demoledora. Ni siquiera alcanzaba... Lo dice Human Rights Watch, ¿no? Exactamente. Sí. A partir de un informe que filtran de datos oficiales la PGR y que fue publicado ya en alguno de los grandes Washington Post. Se trata de un dato estremecedor. Ni siquiera en la época de las dictaduras como la Argentina llegaron a esa cantidad de desaparecidos. Entiendo que en Argentina fueron 10,000, lo cual está muy lejos de esta cantidad. Y aunque ya no se esté hablando de la guerra o no se están apareciendo este clima de violencia, muertos, etcétera, en medios, discusiones o en los discursos públicos, ahí hay, y hay que señalarlo con toda precisión, una responsabilidad que no puede quedar solamente en el pasado gobierno, sino que es ya una responsabilidad del actual gobierno, que tiene que dar respuesta a esos 25,000 desaparecidos y a sus familias. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Creo que es un tema que está urgiendo. Y si fuéramos a lo concreto, creo que de las primeras medidas después de las que ha tomado respecto a educación o modificación de la administración pública, tendría que ser esa. ¿Qué respuesta, como lo está pidiendo Human Rights Watch, qué respuesta va a haber de la actual administración a ese problema tan grave? Ángel Verdugo. Yo voy a tratar de concentrarme más en el futuro. Coincido con lo que han señalado en relación con el 2012, pero creo que hay un elemento positivo ahí, que es que llegamos vivos a este momento. Es decir, el país llega completo después de un proceso electoral donde no hubo violencia, donde las instituciones, como bien decía José Luis, probaron su eficacia. El problema, creo yo, es de aquí hacia adelante. Y ahí sí yo no caería en el optimismo. Por el contrario, de entrada veo a una clase política pequeña que, lejos de haber aprendido de los errores cometidos en estos 12 o 18 o 24 años, regresa con el mismo triunfalismo que se critica. No falta por ahí la secretaria que a los 3 días ni siquiera sabe dónde queda el baño de su oficina, ya está hablando de reestructurar su secretaría porque no responde a las condiciones. Su experiencia en turismo solamente se acredita en función de que ha viajado mucho, pero eso no la hace experta en diseñar aviones porque ha viajado mucho. Entonces, y así algún otro caso. Yo creo que eso es algo que debería preocuparnos. Segundo elemento, hay un conjunto de problemas fundamentales que el país va a enfrentar a partir de ya y nadie ha decidido entrarle a ese problema. Estoy pensando en el efecto del caso de las pensiones y el problema del envejecimiento de la sociedad mexicana. Que no está en el pacto, ¿eh? Que no está en el pacto, nadie lo planteó. Sí. Y el problema ahorita, si revisamos Europa, revisamos Rusia, Japón, la misma China, el problema del envejecimiento de la sociedad es el problema estructural por excelencia en el mundo ahorita. Y México ya está inmerso en eso y prácticamente nadie plantea. Y esto tiene efecto en los servicios públicos de salud, en las finanzas públicas, presupuesto, y de tal manera que estamos en la Navidad y los regalos y toda la cosa. Y por último, debo decir, ese vicio de los funcionarios de regalar toneladas y toneladas de regalos con recursos del erario me parece ofensivo, cínico
y que el presidente de la República debería poner un hasta aquí a esa situación. Eso es lo que diría yo. ¿Por qué no echamos un vistazo al futuro, a lo que depara 2013? Seguramente muchas cosas interesantes están en el camino, José Luis. Pues sí, y yo creo que, insisto, todos estos pactos y cuestiones optimistas que la verdad han sido muy buena noticia para muchos, tendremos que verlas contrastadas a la luz de los primeros procesos electorales del próximo año. Es decir, creo que ahí es donde desafortunadamente nuestra clase política saca la mezquindad más clara y es donde comprometen los intereses, donde todavía no se alcanza a tener la capacidad de comprometer los intereses individuales y de grupo a un interés general. Y yo ahí creo que también lo que sucederá en materia del gabinete que hoy conocemos es que pues es el gabinete de salida y también tendremos que saber sobre la marcha en la eficacia de cada uno de estos nombres que fueron mencionados, que hay que darles el beneficio de la duda. A mí me parece a veces un poco disímbolo el gabinete, es decir, no se puede decir que es el gabinete de los hombres de antiguos del PRI, tampoco que es de los técnicos, tampoco que es de los amigos del presidente. Pero tendremos que ver en el camino qué capacidad también tiene el presidente de remover a quien no cumple con las expectativas como las que ahora mencionaba Ángel. Y yo creo que eso que en el sexenio que acaba de concluir también falló mucho, es decir, había secretarios realmente incompetentes que los mantuvieron y no sabemos por qué, y otros buenos que los fueron removiendo. Creo que eso es lo que va a diferenciar la capacidad de gobernar. Humberto, 2013. Yo creo que cualquier proyecto político de largo o mediano plazo pasa por la contención de la violencia. La violencia nunca se puede eliminar en una sociedad, siempre habrá algo de esa violencia, pero me parece que con los gobiernos panistas las cosas se desbocaron, se salieron de cauce, y no me parece un dato menor el hecho de que hayan desaparecido las matanzas y demás de las primeras planas de los periódicos en estos días, y tampoco creo que sea casual. Me parece que por un lado algunos operadores del nuevo gobierno pues estarán viendo, pues como no sé si sea propio hablar de negociar con las mafias, pero me parece que en todos los países se hace para reducir su espacio, su actividad, limitarla, estrictamente limitarla, no permitir que siga esta creación y multiplicación de mafias, porque es el cuento de nunca acabar, y el Estado en esos casos se ve obligado incluso a fortalecer algunas para evitar que brinquen otras. Yo creo que algo se está haciendo ahí, porque, insisto, no hay proyecto de educación, de salud, de empleo, de lo que sea, de economía, de inversión, que sea factible si no se resuelve el problema de la violencia. Pablo. Sí. Bueno, a mí me sorprende un poco la capacidad de algunos de mis compañeros, sin referirme a los presentes, de ver el vaso medio vacío. Hombre, arrancamos con un presidente con legitimidad, arrancamos con un presidente con proyecto, arrancamos con operación política que no habíamos tenido en prácticamente 18 años, arrancamos con un acuerdo entre partidos donde hay una declaración expresa de propósitos para ir juntos a una serie de tareas que son indispensables para el país. Claro, le podemos poner pero y tiene razón, los regalos. Me molesta tanto los celulares. ¿Qué es que haya tantos celulares en la oficina del gobierno? Es decir, vamos a encontrarle a todo vamos a encontrar muchos peros, sí. Yo me voy por el lado optimista. Creo que estamos ante una nueva oportunidad de relanzar al país con operación política, con acuerdos para asuntos vitales. ¿Vamos a chocar? Por supuesto que van a chocar, y de eso se trata. Sería absolutamente imposible pensar que en la forma de recaudar el dinero, para gastar se van a poner de acuerdo, pero la forma de recaudar el dinero, ¿cómo viene esa reforma hacendaria integral? Oye, eso va a ser de primerísima importancia
para dar el brinco y creo que va a salir. Va a costar muchísimo, sí, desde luego. La reforma energética, cómo hacer que el petróleo que tenemos nos dé mayores dividendos a los mexicanos sin regalarlo, sin venderlo para que usufructúen otras personas. Es decir, hay cuestiones vitales, torales, que solo se pueden abordar desde el ámbito y desde una plataforma como estamos ahora, que es en la negociación política de las principales fuerzas. Martín. Bueno, finalmente creo que lo que decía Pablo va muy enfocado a ese ánimo que en gran parte de la sociedad hoy percibimos, ¿no? Tú platicas con la gente y la gente te comenta, bueno, pues hay gritos y sombrerazos, sí, pero hay cauce, ¿no? Creo que hay cauce, creo que hay un camino y creo que al final del día, si ese camino se puede recorrer con discusión, con debate, con algunos escollos normales que tiene cualquier vida humana, creo que al final podremos decir se cumplió el objetivo, porque de lo contrario yo vuelvo a cuestionar ¿cuánto más podemos aguantar con una situación social tan deprimida, con una situación educativa tan rezagada del resto del mundo y en un entorno mundial cada día más complejo en cuestiones económicas? Pepe, buen día para irnos. Pues yo quisiera que las buenas noticias no solamente fueran, digamos, para dejar de ver el vaso medio vacío, sino sobre todo para dejar de vernos solamente a nosotros mismos y comenzar a ver, espero en 2013, mucho más hacia afuera. Un mundo que se está modificando, que está cambiando vertiginosamente, que hay peligros como las crisis europeas o incluso las amenazas de desaceleración en Estados Unidos, pero que también hay oportunidades para México si las sabe aprovechar, como la desaceleración de Brasil o incluso el menor crecimiento de China y el aumento de exportaciones o de envío de productos mexicanos hacia afuera. Yo creo que es momento también de que veamos hacia afuera, porque creo que ahí es donde están también buena parte de las soluciones y no solamente las que encontremos dentro. Muy bien, pues yo en lo personal nada que agregar a este análisis profundo de nuestros panelistas, simplemente recoge 2012, pues mi gran alegría de que hayamos podido compartir este espacio con los panelistas, con el querido auditorio y mi expectativa de que lo sigamos haciendo el año que entra. Este círculo de ideas se va a tomar un descanso y nos veremos próximamente en enero. Muchas gracias a todos ustedes, felicidades. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.